En el proyecto yo he podido observar en el artículo 13, por ejemplo, que involucra a los gobiernos regionales y locales. Y mi preocupación va en el sentido de que involucrar a los gobiernos locales, muchos no tienen la especialización y tendrían que generar las áreas respectivas para poder apoyar esta retribución por servicios ecosistémicos. Por otro lado, en la disposición complementaria final, en la segunda disposición complementaria final, donde autoriza a entidades públicas y privadas a recaudar recursos económicos. Y mi pregunta es, ¿cómo fiscalizamos a una entidad privada? ¿O a quién estamos beneficiando? Entonces, bajo estas observaciones, además, sumo cómo determinamos la titularidad de los servicios ecosistémicos para poder hacer la retribución respectiva. No vaya a ser que con el tiempo este aporte voluntario signifique un derecho y las comunidades o los que se sientan dueños de esa titularidad puedan hacer de ello un reclamo. Por otro lado, también está la valoración. ¿Quién determina el valor? Entonces, son observaciones que en el buen término quisiera hacer para que este proyecto no sea observado. Más bien, sí cabe la posibilidad de subsanar estas observaciones, pues considero que saldría un proyecto muchísimo mejor. Muchísimas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Valky Matos, congresista Verónica Mendoza. Muchas gracias, presidente. Había solicitado la palabra hace un momento ya. Presidente, en efecto, como se ha señalado, lo han señalado varios congresistas, este año nuestro país acoge la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático. Sin embargo, más que por el hecho de tener los ojos del mundo puestos en nuestro país sobre el tema, creo que es necesario que se apruebe una norma en estos términos, considerando que nuestro país tiene una enorme diversidad de ecosistemas y que además es sumamente vulnerable al cambio climático. Tanto así que en los últimos 35 años, presidente, hemos perdido el 12% del volumen de agua, el 22% del volumen de nuestros glaciares. Los cambios de clima afectan la predictibilidad de algunos sectores productivos como el agrícola, por ejemplo, que está sometido a sequías, lluvias demasiado intensas que afectan la economía además de nuestro país. Todo esto agravado por el tema de la deforestación promovida por la tala ilegal, la minería ilegal, la contaminación, en fin, una serie de problemas que inciden en el cambio climático y el calentamiento global. Por eso, presidente, es que es necesario establecer mecanismos para proteger, conservar nuestros ecosistemas a través de un manejo sostenible. Y esta norma justamente está estableciendo un mecanismo que contribuya a ello, aun cuando, por supuesto, no es suficiente, y este debate tiene que servirnos para poner en la mesa la necesidad de implementar ya políticas de ordenamiento territorial, evaluaciones ambientales estratégicas y tantos otros programas y políticas que puedan contribuir con este objetivo de preservar los ecosistemas. Pero esta iniciativa, presidente, resulta sumamente importante, puesto que busca, como se ha dicho, regular los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, que busca, presidente, simplemente que quienes se benefician de los servicios de un determinado ecosistema, por ejemplo, la producción de agua que nace en una cabecera de cuenca o en un bosque, puedan retribuir, incentivar a quienes están cuidando ese ecosistema. Y eso está claramente definido, presidente, en el dictamen, más allá de otra literatura que pueda parecer que contradice las definiciones. Creo que el dictamen es lo suficientemente claro respecto a la definición de servicio ecosistémico. También es importante, presidente, precisar que no se está pretendiendo crear ningún tipo de tributo, simplemente se está estableciendo un marco regulatorio que permita habilitar
habilitar a algunas entidades, llámese gobiernos regionales, locales, EPS, etcétera, a que puedan promover la constitución de estos mecanismos cuya base es un acuerdo voluntario, de tal manera que no se está creando un tributo, sino se está permitiendo que se establezcan estos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Me pido una interrupción, presidente, el congresista Bengolea. Congresista Bengolea. Presidente, solo para hacer una precisión, porque es correcto lo que dice la congresista en el sentido que el proyecto de ley define y define bien aparentemente lo que es el servicio ecosistémico. Ese no es el problema. El problema es que hay otras normas, por ejemplo la Ley General del Ambiente, que bajo los mismos términos habla de servicios ambientales. Y es por eso que hay opiniones como la del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, que lo que nos dice es, como legisladores, definámonos de qué estamos hablando. Esta definición corresponde a servicios ambientales, a ecosistémicos, va a ser igual, no va a ser igual, debiera por lo menos aclararse en la exposición de motivos, si es que no quiere entrar en la parte normativa. Pero se trata de aclarar conceptos, porque no puede haber leyes distintas que aparentemente traten sobre lo mismo con nombres diferentes. Ese es el apunte que se está haciendo desde el Ejecutivo y que nos parece perfectamente admisible. Pasa simplemente no por la explicación del término, sino por determinar si esto quiere decir lo mismo que la ley anterior y por tanto se deroga en ese extremo, o decir simplemente que se debe entender lo mismo, o cuál es la diferencia entre un concepto u otro. Básicamente por ahí apunta la observación. Gracias, congresista. Congresista Mendoza, continúe. Gracias, presidente. En efecto, creo que es una pregunta que muy bien podría ser absuelta por el presidente de la Comisión sobre la compatibilidad con otras terminologías, pero creo que en la medida que esté claramente definido en el dictamen no queda espacio para mayores dudas. Presidente, nosotros consideramos que es importante que se apruebe esta norma para que se puedan regular y replicar algunas experiencias existentes que han sido exitosas. Ha sido mencionado el caso de Moyobamba y esta retribución por el servicio de producción de agua en determinadas comunidades. Sin embargo, presidente, también hay algunos riesgos que creo que la norma debería contribuir también a regular y a prever. Es conocido, presidente, también que, por ejemplo, acogiéndose al mecanismo red de pago de bonos de carbono, ha habido casos de empresas, personas que abusivamente han hecho firmar a comunidades campesinas, pueblos indígenas, contratos en los cuales se vulneraba sus derechos al territorio, al uso de los recursos naturales, estableciendo, por ejemplo, el uso de su territorio por 100 años, haciéndoles firmar un contrato en inglés que las comunidades ni siquiera entendían. Continúe. Por eso, presidente, creo que es importante que esté claramente establecido en la norma el hecho de que el MINAM no podrá registrar, como se plantea en uno de los artículos, en el capítulo 4, presidente, sobre el rol promotor del Ministerio del Ambiente, se tiene que establecer que en este registro que se pretende crear de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, se tienen que establecer alguna estructura básica de cuáles son las condiciones que tienen que cubrir esos mecanismos para no convalidar, no legitimar este tipo de prácticas nefastas que también lamentablemente se ha estado dando. Por otro lado, presidente, nos parece pertinente la observación del congresista Casio Guaire en el sentido de que se incluya dentro de los requisitos del diseño del servicio ecosistémico del mecanismo de retribución, la evaluación previa del tema del catastro, la titularidad de los terrenos, en particularidad cuando se trate de territorios de pueblos indígenas. Y tiene que quedar también, presidente, claramente establecido que no se podrá implementar ese tipo de mecanismos en territorios de pueblos indígenas si no ha habido previamente un proceso de consulta previa alrededor del uso del territorio y los recursos naturales de estos pueblos. Presidente, creo que es pertinente y es… Culmine, congresista. Para concluir, presidente, que se incluya en este capítulo 4, en el artículo 12, refiriéndose al registro de los mecanismos, que se puedan incluir algunos candados, aunque fueran generales, que luego, por supuesto, tendrán que ser precisados en el respectivo reglamento de la ley, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Condori. Señor presidente, me pide una interrupción el colega.
Adelante. Congresista Carrillo. Sí, presidente, solo para solicitar al señor presidente de la comisión la acumulación del proyecto 0920 del año 2011 y que lleva por título Derechos Ambientales de las provincias de Huaytará y Castro Virreina en Huancavelica. Muchas gracias. Continúe con esta Condori. Sí, señor presidente, en primer lugar el proyecto de ley es muy positivo en el sentido de que tenemos que apoyar el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, el desarrollo amigable con la naturaleza. Sin embargo, hay necesidad de precisar con mayor claridad, contundencia, los conceptos. No es lo mismo servicios ambientales que servicios ecosistémicos. Los servicios ambientales generalmente los proporciona la naturaleza de forma gratuita. Y si alguien pretende aprovecharse de esos servicios gratuitos que da la naturaleza, yo creo que sería incorrecto. Porque si es gratis, no. Lo que corresponde más bien es sí, ver mecanismos de dar incentivos a los que conservan de forma prístina la naturaleza, a los que promueven el desarrollo sostenible y más bien desincentivos a quien hace producción de forma en economías de escala. Tal vez aplicar ya con mayor intensidad, tal vez no en esta norma porque no estamos facultados para aplicar tributos, impuestos, pero se requiere en alguna norma ser mucho más efectivos en lo que se dice, el que contamina paga. Entonces, identificar con claridad quién contamina, quién depreda, tiene que pagar. Y ese pago tiene que ir a alguien que ha sido perjudicado. Pero no solamente debe pagar por el daño, debería pagar tal vez por los daños colaterales también. Entonces aquí se requiere una valoración apropiada del recurso natural, del recurso ambiental. Existen ya técnicas apropiadas y con bastante certidumbre de cómo se valoran los servicios ambientales. Existen. Entonces no es problema de valoración o no valoración. El asunto está quién sería el ente encargado de valorar, porque de poder sí se puede aproximar una valoración económica. Entonces yo creo que esas serían las sugerencias, no sé si la presidencia de la comisión lo toma como bien, porque si va a entenderse como que está observando economía y finanzas, de que esto se va a entender como que es un nuevo impuesto, etcétera, entonces puede ser sujeto a observación. Entonces yo creo que ese sería tal vez el principal obstáculo de esta norma. En el sentido general, esta norma es muy positiva por cuanto posibilita un mejor desarrollo sostenible. Gracias, presidente. Finalizado, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Bedoya. Gracias, señor. 30 segundos. Como en mi intervención central expresé la sugerencia que esto vuelva a comisiones para que pula la redacción y haga claro deslinde de la terminología, cosa que en su informe el Ministerio de Economía también pide, pero percibí del presidente el presidente de la comisión que no coincide con ese planteamiento. Quiero formalizar, señor, se consulte como cuestión previa la vuelta a comisiones de este proyecto. Congresista Abugataz. Sí, muchas gracias. Señalar que creo que no habiendo sido aún publicado el Plan Nacional de Estrategia del Cambio Climático, creo que sería un poco apresurado no compatibilizar los contenidos de esta norma con los contenidos definitivos que va a establecer de acuerdo a los últimos acuerdos en la COP19 en París y lo que se viene en la COP20. Por lo tanto, yo también sugiero que retorne por unos días, porque está pronto a salir publicado el Plan Nacional, el Plan Estratégico Nacional de Cambio Climático, donde se consideran
todos estos temas. En ese sentido, yo apoyo que vuelva a comisión simplemente para pedir la información correspondiente al Ministerio del Ambiente. Muchas gracias. Ahora sí, congresista Valqui. Gracias, presidente. Me solicita una interrupción la congresista Luciana León. Congresista León. Gracias, presidente. Sí, para confirmar que Concertación Parlamentaria también se va a unar a pedido que este proyecto de ley regrese a comisiones. Consideramos que, si bien es cierto, es bueno, hay algunas cosas que mejorar y agregar, como por ejemplo, si la retribución por servicios ecosistémicos, a la hora que se refiere a la retribución por servicios ecosistémicos, los contribuyentes, es decir, ahí estamos hablando de un impuesto. Este impuesto va a ser voluntario, obligatorio. De ser obligatorio, contraviene con la Constitución, como lo he manifestado en el artículo 79. En todo caso, sugiero que eso se especifique. Va a ser importante en el texto, a la hora de la revisión, poder mejorar algunas cosas de esta índole. Muchas gracias, presidente. Congresista Valqui. Gracias. Señor presidente, para resolver las preguntas de los colegas congresistas, voy a empezar respondiéndole a la congresista Luciana León. Al momento de la exposición hemos explicado claramente que este va a ser un tema voluntario. También la congresista Cordero ha solicitado lo mismo. Por otro lado, entendemos que este proyecto es eminentemente técnico y quiero decirle al congresista Bedoya que sí se ha cambiado los términos de servicios ambientales por servicios ecosistémicos de acuerdo a la evaluación de los ecosistemas del milenio. Por otro lado, vuelvo a reiterar que no existe, que se está creando ningún tributo, señor presidente. Por otro lado, los diferentes ministerios que nosotros hemos mencionado con sus técnicos y los técnicos de todo el Perú se han sentado en una mesa de trabajo para poder discutir este tema tan importante. Yo quisiera decir lo siguiente, señor presidente, cuando el ministro de del Ambiente estuvo presente en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, él también se ha pronunciado acerca de este proyecto que es muy fundamental para el país y que todos vamos a ver los beneficios en corto tiempo. Así dijo el ministro del Ambiente. Para eso solicito, señor presidente, que voy a mostrar un vídeo y solicito usted para que ordene que se ponga el ecran, señor presidente, para ver el video de... Ya. Señor presidente, me está solicitando una interrupción el congresista Eduardo Cabrera. Congresista Cabrera tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Valqui. No solamente yo quisiera que se pueda poner en el artículo 3, se habla en realidad de sustituirlo por técnicamente viables y adicionales a las funciones de los ecosistemas. Es el artículo 3, dice contribuyentes al servicio ecosistémico, persona natural o jurídica o privada que mediante acciones técnicamente viables o adicionales a las funciones de los ecosistemas contribuye a la conservación, recuperación y manejo sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. No sé si se podría agregar a acciones técnicamente viables y adicionales a las funciones de los ecosistemas, por una razón de equidad, ¿no? Gracias. Último punto, que es un congresista punto que considero fundamental. Señor presidente, por favor, para que ordene, para que pase el video del señor ministro cuando estaba hablando a favor de este proyecto del presente dictamen. Un punto que considero fundamental y que le pido a la comisión su pronta consideración, porque es la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Y aquí vamos, señor presidente, a hacer un poco de historia y un poco de ponerle en contexto. Los servicios ecosistémicos y su retribución es una práctica que implica incorporar valores de la economía a los ecosistemas. Porque justamente, señor presidente, lo que se entiende es la causa de degradación de ecosistemas, hábitat o especies,
es el poco valor que las personas o las organizaciones que lo degradan le dan al recurso. Es decir, quien tala el árbol para poner una chacra es porque considera que el árbol no tiene valor. Quien afecta a una cuenca con el fin de establecer alguna medida o alguna obra es porque considera que esa cuenca no tiene un valor en sí. En consecuencia, señor presidente, desde hace ya varios años, probablemente estamos hablando más de 10 años, se empieza a incorporar los valores de la economía para determinar que hay ciertos servicios que prestan los ecosistemas que determinan un valor. ¿Por qué? Porque el bosque captura carbono, el bosque fija suelo, el bosque mantiene el ciclo del agua, el bosque mantiene diversidad y disminuye el nivel de refractación de los rayos solares. Muchos servicios que requieren ser valorados y que tienen que ser retribuidos, porque si no son retribuidos, el valor se quedaría en el papel. Igual ocurre con las cuencas. Las cuencas proveen servicios, las cuencas regulan, las cuencas generan recreación, paisaje y muchos otros valores que requieren ser retribuidos. Y por eso se crea el sistema que algunos llaman pago por servicios ambientales y que otros llaman compensación por servicios ecosistémicos o retribución por servicios ecosistémicos. Es decir, si reconocemos que hay un servicio que presta el bosque o presta la cuenca o presta otro ecosistema, señor presidente, como ustedes han escuchado al ministro del Ambiente, el órgano competente que tiene que evaluar este dictamen, él está de acuerdo, como todos los colegas congresistas hemos escuchado atentamente. Él ha mencionado que esto es un instrumento importante que se va a mostrar en el evento del cambio climático que se va a realizar del 1 al 12 de diciembre en nuestra patria, que van a venir más de 15.000 expertos para ver el tema del cambio climático. Señor presidente, planteo un cuarto intermedio para poder explicar a los colegas congresistas, señor presidente. Conforme a lo solicitado por el presidente de la comisión, se abre el cuarto intermedio. Se solicita la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se suspende hasta las 4 de la tarde. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Parlamento Nacional, se ha suspendido la sesión plenaria hasta las 4 de la tarde. Ha quedado en cuarto intermedio este dictamen, un texto sustitutorio por el cual se propone la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. Fue sustentado por el congresista Néstor Balqui. De igual forma, pasó un cuarto intermedio la propuesta de ley que tiene por objeto modificar el marco normativo en materia de sanidad agraria a fin de mantener condiciones que fortalezcan la competitividad de la producción agraria nacional. Ambas iniciativas están pendientes de perfeccionar el texto tras el debate y recogiendo los aportes de los parlamentarios que han intervenido. Señalar además que la representación nacional aprobó el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país que no afecta la soberanía nacional en el marco de los programas que ya tiene el Estado para fortalecer el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Bien, de esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo del Parlamento Nacional. Continúe con nuestra programación.